¿Qué tienen en común los imperios que dominaron el mundo con las economías modernas que hoy creemos indestructibles? Todos, absolutamente todos, murieron creyendo que esta vez sería diferente. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Mucho antes de que existieran los gráficos de Bloomberg, los modelos econométricos o los gurús de la economía explicada en televisión, hubo un hombre que vio algo que hoy todavía incomoda. La riqueza no crece en línea recta. El poder no se acumula para siempre. Y la prosperidad, si no se controla, lleva dentro la semilla de su propia destrucción. No fue un académico encerrado en una universidad. Fue un testigo directo del caos. Su nombre era Ibn Khaldun. Y lo que escribió en el siglo XIV no solo explica la historia del dinero, explica por qué los sistemas financieros siguen cayendo hoy. Nació en 1332, en el norte de África, en lo que hoy es Túnez. No era precisamente una época tranquila. Europa estaba siendo devastada por la peste negra. Las estructuras feudales se fragmentaban. Las guerras eran constantes. Y en el mundo islámico, los imperios subían y caían con una velocidad que hoy nos parecería absurda. Era un mundo sin estabilidad, sin narrativa optimista, sin ilusión de progreso permanente. Y precisamente por eso era el laboratorio perfecto. Ibn Khaldun no observaba teorías, observaba comportamientos, trabajó en cortes, asesoró gobernantes, vio cómo las élites gestionaban, bueno, más bien mal gestionaban, la riqueza. Fue testigo directo de algo que hoy seguimos viendo en América Latina, en España y en cualquier sistema financiero moderno. Gobiernos que exprimen a su población, pierden legitimidad y luego se sorprenden cuando todo colapsa. Con el tiempo empezó a notar un patrón inquietante. No importaba si hablábamos de reinos musulmanes, ciudades europeas o tribus del desierto. La historia se repetía: disciplina, prosperidad, exceso, decadencia, colapso, distintos nombres, distintas banderas, mismo final. Y aquí es donde su análisis se vuelve incómodamente actual. Porque Ibn Khaldun entendió algo que muchos economistas modernos todavía ignoran. La economía no es una máquina. Es un organismo social. Depende de algo mucho más frágil que el oro o los mercados. Depende de la confianza. En el centro de su pensamiento estaba un concepto clave: la asabiyya. Traducido de forma simple significa cohesión social, pero en términos de sistema financiero explicado en lenguaje real, significa algo más profundo: confianza compartida, incentivos alineados y la disposición de una sociedad a cooperar para construir algo más grande que el interés individual inmediato. Cuando esa cohesión es fuerte, las sociedades prosperan, no porque tengan más recursos, sino porque saben utilizarlos mejor. Las personas trabajan, invierten, arriesgan, hay planificación patrimonial, hay visión de largo plazo, hay mentalidad financiera, y el resultado es inevitable: crecimiento. Pero aquí viene el giro que la mayoría no quiere aceptar. El éxito cambia el comportamiento. A medida que la riqueza crece, las élites se alejan de la base productiva que la generó. Empiezan a vivir en otra realidad. El poder se hereda en lugar de ganarse. Las burocracias se expanden. Las decisiones se toman cada vez más lejos del ciudadano que produce valor. ¿Te suena familiar? España con su estructura administrativa hipertrofiada. Argentina y su historia de la deuda. Estados Unidos con su desconexión entre Wall Street y la economía real. El patrón no cambia, solo cambia el escenario. La disciplina que construyó el sistema se diluye, la necesidad desaparece, y lo que antes era eficiencia se convierte en comodidad. Y la comodidad en economía es el inicio del problema. Porque cuando sobrevivir deja de ser urgente, el incentivo cambia, se arriesga menos, se innova menos, y lo más peligroso, se empieza a extraer más de lo que se produce. El sistema deja de crear riqueza y empieza a vivir de ella. Ibn Khaldun lo vio con claridad en el ámbito de los impuestos. En las primeras etapas de un Estado, los impuestos son bajos. La gente trabaja, comercia, invierte. La actividad económica crece. El Estado recauda más, sin necesidad de asfixiar. Pero cuando el sistema madura, o más bien se acomoda, ocurre lo inevitable. El gasto crece. Más funcionarios, más estructuras, más privilegios que mantener. Y para sostener eso, se suben los impuestos. Al principio funciona. La recaudación sigue creciendo, pero llega un punto donde algo se rompe. Las personas dejan de esforzarse igual. El empresario invierte menos, el trabajador pierde incentivos, la economía se enfría. Y entonces el Estado, en lugar de corregir, hace lo único que sabe hacer: sube aún más los impuestos. Es el clásico círculo vicioso que hemos visto en la historia económica de Latinoamérica, en las crisis fiscales de Europa, e incluso en debates actuales sobre presión fiscal en economías desarrolladas. El problema no es ideológico, es matemático.
No puedes exprimir indefinidamente una economía que se está encogiendo. Ibn Khaldun, siglos antes de que existiera el concepto, describió los rendimientos decrecientes, pero fue más allá. Entendió que el problema no era solo fiscal, era estructural. A medida que los estados envejecen, el gasto deja de ser productivo. Se convierte en un mecanismo de mantenimiento del poder. Corrupción, burocracia, clientelismo, no como excepción, sino como norma. Y aquí viene algo brutalmente honesto. La corrupción no empieza como delito, empieza como costumbre. Todo el mundo se adapta, todo el mundo lo normaliza. El sistema no parece roto, parece merecido. Y eso lo hace aún más peligroso. Porque mientras el gasto sube y la productividad cae, el Estado necesita más recursos. Y para conseguirlos, recurre a 3 herramientas que hoy seguimos viendo. Impuestos, deuda, inflación. La famosa tríada del sistema financiero moderno. La historia de la deuda en países como Argentina, el endeudamiento estructural en Europa o la expansión monetaria en Estados Unidos no son anomalías, son exactamente lo que Ibn Khaldun describió. Hace casi 700 años, la deuda, en este contexto, no es riqueza, es tiempo prestado. Permite mantener la ilusión de estabilidad, sostener el consumo, evitar decisiones impopulares, pero no elimina el problema, solo lo desplaza hacia el futuro. Y como en toda burbuja, el futuro siempre llega. Si Ibn Khaldun viviera hoy, no se impresionaría con las criptomonedas, ni con los algoritmos, ni con la sofisticación de los mercados. Miraría directamente a lo esencial: incentivos, confianza, poder, y vería algo inquietantemente familiar. Porque hoy la cohesión social, la asabiyya, sigue existiendo, solo que es más difícil de detectar. Se manifiesta en la confianza en las instituciones, en la credibilidad de las monedas, en la estabilidad de las reglas del juego. Cuando esa confianza es fuerte, hay inversión consciente, crecimiento, planificación patrimonial, estrategias de riqueza a largo plazo. Pero cuando se debilita, todo cambia. La gente deja de pensar en décadas y empieza a pensar en semanas. El corto plazo domina, la especulación sustituye a la producción y el sistema financiero deja de ser un motor de riqueza para convertirse en un casino. Exactamente lo que vemos en muchas economías actuales. Activos financieros que suben más rápido que los salarios. Mercados que se desconectan de la economía real. Capital que gana más posicionándose que produciendo. Es la versión moderna de lo que Ibn Khaldun describía como élites desconectadas. Y aquí es donde la historia conecta directamente con tu vida. Porque estos ciclos no son abstractos. Se traducen en inflación explicada en tu día a día. Pérdida de poder adquisitivo, crisis de deuda, restricciones financieras o incluso fenómenos extremos como el corralito argentino. No son accidentes, son consecuencias. Cuando la confianza se rompe, el dinero deja de ser dinero y se convierte en papel. Cuando la cohesión desaparece, la economía deja de crecer y empieza a contraerse. Y cuando el sistema ya no puede sostenerse, ocurre lo inevitable. No siempre es un colapso inmediato. A veces es más sutil. Menos crecimiento, más desigualdad, más intervención, menos oportunidades. Es el precolapso, la fase más peligrosa porque parece estabilidad. Los mercados suben, los gobiernos hablan de resiliencia, las instituciones proyectan control, pero debajo la estructura se debilita. Ibn Khaldun lo entendía perfectamente. El momento más vulnerable de un sistema es cuando se siente más seguro, porque es cuando deja de cuestionarse. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Dónde estamos hoy? ¿En la fase de crecimiento o en la de decadencia? La respuesta no está en los titulares, está en los incentivos. Cuando trabajar más no compensa, cuando invertir es más arriesgado que especular, cuando el sistema premia la cercanía al poder más que la productividad, el ciclo ya ha cambiado. Y esto nos lleva a lo único que realmente importa para el individuo. Porque Ibn Khaldun no escribía sobre finanzas personales, pero su marco es una guía brutal para entender cómo protegerte. La libertad financiera no empieza con ganar más dinero. Empieza con entender en qué fase del ciclo estás. La independencia financiera no es solo acumular activos. Es no depender de un sistema que puede cambiar las reglas. La independencia económica no es un eslogan, es una estrategia. Implica diversificación, gestión de capital, entender la historia del dinero, anticipar los movimientos del poder y, sobre todo, dejar de creer en la estabilidad permanente. Porque ese es el mayor error de la clase media. Confundir crecimiento con seguridad, confundir tamaño con solidez, confundir presente con futuro. Los ricos, los que realmente entienden el juego, no piensan así. Ellos saben que el sistema es temporal, que la confianza es frágil y que la historia no se repite, pero rima.
Ibn Khaldun no predijo el futuro. Hizo algo más peligroso. Eliminó la ilusión, mostró que los ciclos no dependen de ideologías, sino de comportamiento humano. Y el comportamiento humano no cambia. Por eso seguimos viendo crisis, por eso seguimos viendo burbujas, por eso seguimos viendo sistemas que colapsan bajo su propio peso. No porque seamos ignorantes, sino porque los incentivos siguen siendo los mismos. Y al final, todo se reduce a una sola cosa: confianza. Cuando la confianza existe, el dinero fluye, la inversión crece, la economía prospera. Cuando se rompe, todo lo demás cae detrás. Imperios, monedas, sistemas financieros, todo. La historia del dinero es, en realidad, la historia de la confianza. Y cuando esa confianza muere, ningún banco central puede resucitarla. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires,